Bienvenidos, soñadores del misterio y apasionados por la historia, a Sueña Historia. ¿Y si te dijera que los guerreros de Esparta no eran solo soldados, sino los guardianes de un antiguo secreto? En la historia, los conocemos por su disciplina de hierro y su sacrificio en las Termópilas. Pero esta es la historia que no se cuenta en los libros. Un viaje a las profundidades de una sociedad que criaba a sus hijos para la guerra, no por ambición, sino para luchar contra un enemigo que acechaba en las sombras. Acompáñanos en una travesía desde la brutal Agogé hasta los misterios de la Criptia, para descubrir el verdadero propósito detrás del escudo de Grecia. Porque a veces, la mayor gloria no está en la victoria, sino en un secreto que se mantiene en la oscuridad. Capítulo 1. El juramento de hierro. La historia se cuenta en susurros y se escribe con la punta de una lanza. Los hombres de Esparta no necesitaban crónicas, pues su vida misma era una. En la vastedad de la antigüedad, donde los imperios se alzaban y caían al ritmo de los dioses caprichosos y la ambición humana, existió una ciudad que se erigió sobre un principio singular, la negación. Esparta no buscaba la riqueza de Atenas, ni las artes de Corinto. No anhelaba la gloria de las hazañas individuales, ni el lujo de los palacios persas. Su grandeza se forjó al rechazar todo lo que el mundo valoraba. Fue un experimento social tan audaz, tan brutal, que se ha convertido en un mito. Pero la historia oficial solo es la superficie de un lago profundo, cuyas aguas oscuras esconden un misterio mucho más antiguo que las leyes de su fundador. El origen de esta singularidad se remonta a la figura de Licurgo. Su nombre, a lo largo de los siglos, se ha diluido en la bruma del tiempo, convertido en la leyenda de un hombre que se sacrificó por su pueblo. La tradición nos dice que, al contemplar la decadencia de Esparta, Licurgo emprendió un viaje a los confines del mundo conocido. No buscaba la sabiduría de los sabios, sino la verdad del orden. Su peregrinaje lo llevó al oráculo de Delfos, el centro espiritual del mundo helénico, donde la voz del dios Apolo resonaba a través de la pitonisa. Fue allí donde recibió su sagrado mandato, la retra, una serie de leyes divinas que, supuestamente, devolverían la fuerza a Esparta. Pero la retra no fue una simple lista de edictos. Era un pacto. Los historiadores lo llaman el juramento de hierro, y fue la base sobre la que se construyó una sociedad que no tenía parangón. La primera ley, la más extraña, fue el rechazo a la moneda. Se abolieron las monedas de oro y plata y se reemplazaron por voluminosos y pesados lingotes de hierro, tan pesados que un puñado de ellos era casi una carga para un carro. El propósito oficial era desalentar el comercio y la acumulación de riqueza, pero el verdadero motivo era mucho más profundo. Las monedas, con sus grabados de dioses y reyes, simbolizaban el intercambio, el deseo, la ambición. El hierro, en cambio, era un metal de la tierra, forjado en el yunque de la guerra. Su uso obligaba a los espartanos a vivir en una simplicidad forzada, despojándolos del pecado de la codicia, un pecado que, según el juramento, había corrompido a la humanidad en el pasado. Otra ley fundamental fue la creación de la agogé, el sistema de entrenamiento que comenzaba cuando los niños cumplían 7 años. Se les apartaba de sus familias, se les obligaba a vivir en barracones y se les sometía a una vida de disciplina extrema, escasez de alimentos y pruebas de resistencia. Era una escuela para forjar hoplitas, pero también era un rito de iniciación, una purificación. Se les enseñaba a luchar, a soportar el dolor y a obedecer sin dudar. Pero, en las sombras de la agogé, había un conocimiento que no se impartía en voz alta. Se hablaba de cómo la mente de un hombre podía convertirse en un arma, cómo el dolor podía abrir puertas que la razón cerraba, cómo el sacrificio de la individualidad podía liberar un poder que residía en la colectividad. Se dice que en las noches más frías, los éforos, los guardianes del juramento, llevaban a los jóvenes espartanos a las colinas de Laconia para enfrentarse a las sombras. No eran fantasmas, sino algo más. Eran los ecos de un poder primordial que los antepasados de los helenos habían conocido y temido. Este poder, que los griegos llamaban chaos, la materia prima de la que todo había salido, se había manifestado en el pasado, corrompiendo a reyes y destruyendo imperios.
La retra de Licurgo no era un simple código de conducta. Era una armadura, un sello, diseñado para contener la fragilidad humana, el punto de entrada para esa fuerza. El juramento de hierro era, en esencia, un pacto para convertirse en un escudo. La prosperidad y la felicidad eran vistas como debilidades, como grietas en la armadura que podían ser explotadas. El objetivo de Esparta no era conquistar el mundo, sino protegerlo de un mal que no podía ser visto ni tocado. Su aislamiento no era por arrogancia, sino por necesidad. Su desprecio por el arte y la filosofía no era por ignorancia, sino por precaución, pues se creía que la búsqueda de la belleza y el conocimiento individual podía despertar el caos dormido. Pero no todos los hombres de Esparta estaban en el juramento. Solo los homoioi, los ciudadanos de pleno derecho. Debajo de ellos, oprimidos y temidos, estaba la masa de los hilotas. La historia los describe como esclavos, pero los susurros de los éforos hablaban de una verdad diferente. Los hilotas eran los descendientes de los mesenios, un pueblo que en el pasado había intentado dominar ese poder primordial. Habían fallado, y al hacerlo, casi habían destruido el mundo. Los espartanos los habían conquistado, no para explotarlos, sino para contenerlos. La criptia, el ritual secreto de la juventud espartana, no era solo una masacre brutal. Era la caza de las sombras, la purga de aquellos hilotas que intentaban recuperar el conocimiento prohibido. Era la prueba de que el juramento de hierro era la única cosa que importaba. El capítulo termina con una imagen de un joven espartano, que acaba de superar las primeras pruebas de la agoge. Su cuerpo está marcado por las cicatrices, su rostro es inexpresivo. En sus ojos, no hay odio ni miedo, solo un propósito. Ha dejado de ser un niño. Ha dejado de ser un individuo. Ahora es una parte de un escudo. Un escudo de hierro, forjado en el dolor y el sacrificio. Un escudo destinado a un enemigo que la humanidad olvidaría, pero que Esparta juraría nunca olvidar. El juramento de hierro había comenzado, y su sombra se proyectaría sobre toda la historia de Grecia. Capítulo 2. El fuego de la agoge. La vida de un espartano no comenzaba al nacer, sino a la edad de 7 años. En ese momento, la cuna era reemplazada por el barracón, el calor del hogar por el frío de la noche laconia. No era un simple cambio de residencia, sino un rito de muerte y renacimiento. El llanto de la madre, un lamento que rompía el silencio de la noche, no era el sonido de la pérdida, sino el himno de la purificación. El niño era despojado de su nombre de pila, de sus lazos de sangre y de su individualidad. Dejaba de ser un hijo de, para convertirse en uno de. El alma era la arcilla que el fuego de la agoge moldearía. La agoge, el legendario sistema de entrenamiento espartano, no era una escuela, sino un yunque. En él, los niños eran golpeados, moldeados y endurecidos. El objetivo no era solo forjar guerreros, sino una sola voluntad inquebrantable. A cada niño se le asignaba a un grupo, y a cada grupo se le hacía dormir en el suelo desnudo, comer una ración mísera de cebada y entrenar bajo la mirada de un instructor de rostro severo. La primera lección era la más importante. El dolor no era un castigo, sino un maestro. El frío era un manto, el hambre un compañero, y la fatiga un rival a vencer. La brutalidad era la norma, y no era gratuita, era un lenguaje. Los espartanos aprendían a hablar con frases cortas y concisas, el célebre laconismo. No era por pereza, sino por un propósito más profundo. Las palabras eran herramientas, no adornos. Una palabra de más podía ser una grieta en la armadura del alma, una entrada para el enemigo que acechaba en las sombras. En la agoge, aprendían a quitarle a las palabras su emoción, su ambigüedad. Cada frase era un escudo, cada afirmación un golpe. El silencio era su arma más poderosa. El silencio que se usaba para meditar sobre el enemigo, sobre el caos. En las noches sin luna, cuando el frío era más intenso, los instructores les enseñaban a los jóvenes espartanos el significado del juramento de hierro. No lo hacían con historias, sino con una experiencia visceral.
Los llevaban a los acantilados más escarpados, los obligaban a correr descalzos sobre la roca afilada, y a lo lejos, les mostraban una extraña luz, un destello que no venía de las estrellas. Les contaban que esa luz era el eco de la fuerza primordial, una tentación que se manifestaba como poder y gloria, pero que en realidad era el camino a la locura. La agogé no era sólo para soportar el dolor físico, sino para resistir la tentación de la gloria, la sed de poder que había corrompido a los hombres antes. Los espartanos eran entrenados para rechazar todo lo que el mundo les ofrecía, y a abrazar el vacío del deber. A medida que crecían, las pruebas se hacían más y más siniestras. Los ejercicios de lucha libre no eran sólo para enseñarles a derribar a un oponente. Eran para enseñarles a encontrar las debilidades del alma de un hombre, los miedos, las inseguridades. Los simulacros de batalla no eran para enseñarles a ganar, sino a morir con honor. La agogé culminaba en una serie de pruebas finales, una de las cuales era la más oscura de todas, la criptia. La criptia, que los atenienses y los extranjeros consideraban un simple ritual de asesinato, era en realidad el verdadero propósito de la agogé. Los jóvenes espartanos, armados con solo una daga y una capa, eran enviados a las colinas de Laconia para cazar a los ilotas. Los ilotas, los siervos de Esparta, no eran solo una clase social oprimida, eran los descendientes de aquellos que habían intentado dominar el Chaos. Eran portadores de un conocimiento prohibido, de un poder dormido. La criptia no era solo un acto de terror para mantenerlos a raya, sino una purga ritual. Cada joven espartano tenía que demostrar que podía matar sin emociones, que su corazón no dudaba ante la tarea de eliminar a aquellos que portaban la semilla del mal ancestral. El silencio del bosque, la oscuridad de la noche, el sonido de su propio corazón latiendo. Todo era una sinfonía de la guerra. Y la sangre, un tributo al juramento de hierro. Al final de la agogé, el niño había muerto. En su lugar, había un hombre con un solo propósito. Ya no tenía un nombre individual. Su identidad era el escudo, la lanza, la armadura. Su vida no le pertenecía, sino a la causa. Los ojos que una vez brillaron con el sol de la infancia, ahora miraban el mundo con la fría y calmada determinación de un hombre que había visto la verdadera naturaleza del caos. Había aprendido que el mayor peligro no era el enemigo que venía de fuera, sino el que podía nacer de su propia alma. El dolor, la disciplina, la lealtad. Todo había sido un fuego que quemaba la individualidad para forjar el alma colectiva de Esparta. Este era el legado de Licurgo. No un código de leyes, sino una forja de almas. El pueblo espartano se había convertido en un único ser, una entidad cuyo único propósito era la supervivencia de la humanidad. El precio era alto, pero el deber era más grande. El fuego de la agogé no los había convertido en hombres, sino en armas. Y ahora, estaban listos para usarlas, no para la gloria, sino para la salvación. El escudo de Grecia había sido forjado, y estaba a punto de ser probado. Capítulo 3. La caza de las sombras. El fuego de la agogé no tenía fin. No culminaba con una ceremonia, ni con un festín, sino con el rito más oscuro y silenciado de Esparta, la criptia. Este no era un honor, sino una prueba, no un derecho, sino una carga. Era el umbral final que separaba a un joven guerrero de ser un ciudadano pleno, un homoioi. Si la agogé era la forja del cuerpo y del alma, la criptia era el templado, el acto final que confería la dureza del hierro a la voluntad de un hombre. El ritual comenzaba en la oscuridad de la noche. El joven espartano, que ahora solo respondía al nombre de su grupo, era llevado a las colinas, lejos del campamento. Allí, un éforo, con el rostro cubierto por la sombra de una capa, le entregaba solo 3 cosas: una daga de hierro afilada, un trozo de pan seco y una capa oscura. No había armas ni escudos. La fuerza no era el objetivo, la astucia era el arma. El éforo hablaba en un susurro, sus palabras apenas distinguibles en el viento. Ahora eres una sombra. Debes cazar. Los dioses te observan. Pero el verdadero mensaje no se pronunciaba en voz alta.
Se transmitía a través del contacto de las manos, del peso de la daga. Era la culminación de años de entrenamiento, la prueba de que el chico podía dejar a un lado su humanidad y actuar como un instrumento del juramento de hierro. Los ilotas, los esclavos de Laconia, eran las presas. Pero la criptia no era una simple cacería para infundir miedo. Era una purificación. En la antigüedad, antes de la llegada de los espartanos, los ilotas habían sido un pueblo orgulloso, los mesenios, poseedores de un conocimiento oscuro y olvidado. Habían intentado dominar las energías primordiales, el chaos, pero habían fracasado, y su fracaso había corrompido su sangre. La memoria de este error se transmitía de generación en sus cantos, en sus leyendas susurradas en la oscuridad. Los espartanos, con su juramento de hierro, los habían subyugado no solo para cosechar la tierra, sino para contener el mal que residía en ellos. Y la criptia era el acto final de esa contención. El joven espartano se internó en las colinas, sintiendo la tierra bajo sus pies descalzos. La capa oscura era su camuflaje, la noche su aliada. Los años de disciplina y privación habían agudizado sus sentidos. Podía moverse sin hacer ruido, casi sin respirar. Era una sombra entre las sombras. Su mente, entrenada para no sentir, estaba en calma. Su corazón latía con la fría regularidad de un metrónomo. Había sido despojado de la empatía, del miedo, de la piedad. Solo quedaba el propósito. Durante días, acechó. Observó los pequeños asentamientos de los ilotas, chozas miserables escondidas entre las rocas. Escuchó sus cantos de lamento, el sonido de sus risas melancólicas. Un ojo sin emoción, simplemente evaluando. No buscaba a cualquier ilota. Buscaba a las sombras, aquellos que llevaban una carga más pesada, aquellos cuyas miradas aún ardían con el conocimiento prohibido de sus ancestros. El juramento decía que estas almas corrompidas, si no eran purgadas, podrían desatar una vez más el caos. La criptia era la vacuna, el sacrificio de unos pocos para la salvación de todos. En la tercera noche, encontró a su presa. Era un hombre viejo, con un rostro surcado por los años, cuyo cuerpo encorvado por el trabajo apenas podía mantenerse en pie. Pero había algo en sus ojos que lo delató. En ellos, el joven espartano no vio miedo ni fatiga. Vio un destello de una sabiduría ancestral, un conocimiento que no era de este mundo. El joven supo que había encontrado a una sombra. Lo siguió hasta que el viejo se detuvo en una cueva, un santuario improvisado donde las paredes estaban grabadas con símbolos que el joven no reconoció, pero que sintió en su propia sangre. Eran las mismas runas que su éforo le había mostrado en las lecciones secretas. El anciano, sintiendo su presencia, se dio la vuelta. No había miedo en sus ojos. Solo una resignación triste. «Te han enviado», susurró, y su voz no era la de un hombre, sino la de un eco del pasado. «Te han despojado de todo para convertirte en un arma contra nosotros. Pero no entiendes. Nosotros no somos el enemigo. Somos la memoria. Y el caos no es el mal que temen. Es la verdad de la que huyeron». El joven espartano sintió una grieta en su alma, la primera en años. Las palabras del anciano, llenas de un dolor profundo, resonaron en su ser. Eran la tentación del conocimiento, el susurro del caos. Era una prueba que la Agogé no había predicho. Actuar por el deber de su juramento, o escuchar la verdad que yacía en los ojos de su presa. Era el dilema definitivo. El juramento de hierro había sido creado para evitar esta misma situación, para sellar el alma contra la duda. Pero aquí, en la oscuridad, la duda había encontrado su camino. El joven espartano, recordando el juramento de sus ancestros, cerró los ojos y se tapó los oídos. No podía escuchar. No debía. Su voluntad, forjada en el fuego de la Agogé, era más fuerte que cualquier palabra. Abrió los ojos y solo vio a la presa, no al hombre. Un instrumento sin alma para un juramento sin dudas. Su mano se movió por sí sola.
La daga de hierro se clavó en el pecho del anciano, el golpe certero y silencioso. El anciano cayó sin un grito, y en sus ojos, la sabiduría se desvaneció en el vacío. El joven espartano se sentó junto al cuerpo, sin sentir nada. La sangre se mezclaba con la tierra. Había completado el ritual. Había demostrado que no había grietas en su armadura. El juramento de hierro no era solo un pacto, era una negación de la piedad, de la duda, de la humanidad misma. Era el precio para ser el escudo del mundo. Cuando el sol se alzó en el horizonte, el joven regresó. No había gloria en su rostro. Solo un profundo vacío. Había matado no por el bien, sino por la obediencia. Ahora era un homoyoi, un igual. Un miembro de la sociedad más perfecta del mundo, una sociedad cuyo cimiento era el sacrificio de su propia alma. El escudo había sido templado, y estaba listo para su primera batalla. Pero el eco de las palabras del anciano, el caos no es el mal, es la verdad de la que huyeron, resonaría en su mente por el resto de su vida, una sombra que solo él podría ver. Capítulo 4. El silencio de los reyes. La historia de los espartanos se narra a través de la disciplina, el dolor y la guerra. Pero el verdadero poder de su sociedad no residía en las espadas de los hoplitas, ni en la voluntad de hierro de su pueblo. Se ocultaba en el corazón mismo de su gobierno, un enigma político que ningún filósofo ateniense pudo descifrar, la diarquía. Mientras el mundo helénico miraba con curiosidad a Esparta, gobernada por dos reyes a la vez, creían ver en ese sistema un simple truco para equilibrar el poder. No entendían que la dualidad no era una política, sino un ritual, un eco ancestral de un propósito que superaba la ambición humana. El trono de Esparta no era de oro o de plata, sino de madera simple y sobria. El salón donde los reyes celebraban consejo no era un palacio ostentoso, sino una cámara de piedra fría, con antorchas que danzaban en las paredes, proyectando sombras que parecían moverse con cada palabra. En ese lugar, la opulencia de las cortes persas o egipcias era un recuerdo lejano. El trono no era un asiento de poder, sino un asiento de deber. Los dos reyes, uno de la casa de los Agíadas y el otro de la de los Euripóntidas, no se sentaban como señores de una nación, sino como guardianes de un juramento. La dualidad de la realeza era una manifestación del equilibrio que su sociedad debía mantener. Un rey, el de los Agíadas, representaba el escudo de Esparta, el poder militar. Él era el general, el estratega, el que llevaba la lanza en la batalla. El otro, el de los Euripóntidas, representaba el sello, la cara oculta del reino. Él era el guardián de los rituales, el custodio de las profecías y el protector de un secreto que pocos conocían. Mientras uno marchaba hacia la guerra, el otro se quedaba en casa, vigilando el verdadero peligro. El poder de los reyes no venía de un linaje de sangre, sino de un pacto que se transmitía en susurros de padre a hijo, un pacto que no podía romperse. La verdadera autoridad de Esparta no residía en los reyes, sino en el consejo de los éforos, los 5 guardianes del juramento. Ellos eran los ojos y los oídos de un poder más antiguo. Eran los sacerdotes de una fe sin nombre, los custodios de una verdad terrible. Su misión no era solo velar por la constitución de Licurgo, sino asegurarse de que los reyes no se desviaran de su sagrada misión. Eran ellos quienes, en las noches más oscuras, se reunían con los reyes en una cámara subterránea, oculta incluso para los ciudadanos más devotos. Este no era un lugar de política, sino un santuario de la verdad. Las paredes estaban grabadas con símbolos arcaicos, las mismas runas que el joven espartano había visto en las colinas, un testimonio mudo de una guerra que se libraba desde tiempos inmemoriales. En el centro de esta cámara subterránea se encontraba el corazón del Chaos, el objeto del juramento de hierro. No era una gema brillante ni un artefacto de poder. Era una simple roca, negra y pesada, extraída de las profundidades de la tierra. Pero en ella, según los relatos antiguos, estaba sellada la esencia de la corrupción, el poder primordial que los mesenios habían intentado controlar. El corazón emitía un frío que no era de la temperatura, sino del alma. Su presencia era una constante amenaza,
un recordatorio de la razón por la que Esparta existía. El juramento no era para proteger a Grecia, sino para proteger al mundo de la roca. Y los reyes eran sus guardianes principales. Un día, en ese mismo santuario subterráneo, la diarquía de Esparta se reunió con los éforos. Sus rostros eran una máscara de solemnidad. Uno de los reyes, Leotíquidas, el de la casa del escudo, habló con una voz cargada de cansancio. Los presagios son claros. Los hilotas se agitan, susurran en las sombras. Dicen que el juramento es una prisión. Y hay un mal que se acerca de Oriente, un imperio vasto y poderoso. Se refería a Persia. A los ojos de cualquier otro griego, la amenaza persa era una guerra por el poder, por el control del Egeo. Pero para los reyes de Esparta, era la manifestación del caos. El jefe de los éforos, un anciano de ojos profundos y sabios, tomó la palabra. La profecía de Licurgo se está cumpliendo. El caos se manifestará a través de un gran conflicto, una guerra que pondrá a prueba a nuestro escudo. El enemigo no es el rey de reyes, sino la fuerza que lo impulsa, la ambición desmedida, el deseo de poder que el juramento fue creado para contener. La guerra que viene no es por la libertad, sino por la supervivencia de la humanidad. El otro rey, Cleómenes, el de la casa del sello, habló. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían el peso de las rocas. Hemos mantenido la vigilancia por siglos. Hemos sacrificado a nuestros hijos en la Agogé, hemos purgado a los hilotas en la Criptia. ¿Todo para qué? ¿Para que el enemigo final sea un simple hombre con un ejército? Hemos cumplido nuestro deber. No es suficiente. Sus palabras eran la primera grieta en el juramento, una duda que venía del corazón mismo de la realeza. Cleómenes había sido testigo de la crueldad, había visto el costo del juramento, y había empezado a preguntarse si el precio era demasiado alto. Pero la respuesta del jefe de los éforos fue simple y brutal. El juramento de hierro no es un trato, es un destino. La Agogé existe para preparar a los hombres para esta guerra. La Criptia existe para asegurar que ninguna sombra del pasado nos corrompa por dentro. Y ustedes, mis reyes, existen para enfrentar a este mal. El escudo de Esparta no puede tener grietas. El enemigo es paciente, espera el momento de la debilidad. Si fallamos, el caos se apoderará del mundo. La guerra que viene no será la última, sino la primera de un fin. El silencio reinó en la cámara. Los dos reyes, con el peso del mundo sobre sus hombros, miraron el corazón del caos, esa simple roca que era la razón de ser de su sociedad. Entendieron que su poder no era una bendición, sino una maldición. Su silencio no era solo una virtud espartana, era el peso del secreto. Sabían que, para el mundo, irían a la guerra por el honor de Grecia. Pero, en sus corazones, sabían que lucharían por el alma de la humanidad. El escudo estaba listo para ser probado. Y su primera prueba sería en un lugar que la historia recordaría para siempre, las Termópilas. Capítulo 5. El alma de las Termópilas. La guerra, para el resto de Grecia, era un conflicto de ambición y poder. Para los espartanos, era la manifestación del juramento de hierro. Cuando las noticias de la inmensa horda persa, liderada por el gran rey Jerjes, llegaron a Esparta, los reyes y los éforos no vieron un ejército, sino una plaga. Vieron el caos, la fuerza primordial de la corrupción, que había encontrado un vehículo en el deseo desmedido de un solo hombre de conquistar el mundo. No era una batalla, era una prueba. La más grande que el escudo de Grecia, forjado durante siglos, había conocido. El rey Leónidas, el líder de la casa del escudo, fue el elegido. Su partida no fue una marcha triunfal, sino un rito de sacrificio. No se llevaron a todos los hoplitas de Esparta. Se llevaron solo a 300, la guardia de élite, los iguales. Pero el número no era un símbolo de audacia, sino de un cálculo místico. 300 era el número sagrado de los guardianes. Era el número de hombres puros, purgados de la individualidad por el fuego de la Agogé,
cuya disciplina y voluntad podían servir como un sello de carne y hueso. La última cena no fue un festín. Fue una comunión, una despedida solemne. Cada bocado, cada sorbo, era un acto de aceptación de su destino. Estaban marchando hacia su tumba, pero no era para morir. Era para cumplir su deber más sagrado. El lugar elegido para la batalla, las Termópilas, no era una simple garganta estrecha. Era, en la lengua del juramento, un vórtice de las puertas calientes. El nombre no se refería solo a las aguas termales que emergían de la tierra. Se refería a una de las grietas en el tejido de la realidad, un lugar donde el Chaos podía manifestarse y entrar en el mundo de los hombres. Las aguas termales, que burbujeaban con un calor incesante, eran el aliento de la fuerza ancestral. La misión de Leónidas no era solo repeler al enemigo, sino sellar ese portal con la fuerza de sus almas unidas. Cuando los 300 llegaron, no había miedo en sus ojos, sino una serena determinación. Los aliados griegos, que se unieron a ellos, veían a los espartanos como un baluarte de disciplina. No sabían que estaban presenciando un ritual. La formación de la falange espartana no era solo una formación militar, era un muro de almas. El escudo de cada hombre se unía con el del vecino, no solo para proteger sus cuerpos, sino para crear un escudo psíquico que repelía el caos y la ambición de la horda persa. Los persas, en su vasta y colorida multitud, no eran un ejército cohesionado, sino la manifestación del caos, la desorganización de un deseo desenfrenado. Los primeros días de batalla fueron una masacre para los persas. Las espadas de los hoplitas espartanos, forjadas en el dolor de la agogé, no tenían piedad. La disciplina de los 300 era perfecta. El muro se mantenía firme, inexpugnable. Pero los éforos en Esparta ya sabían que la fuerza no era el único factor en esta guerra. El Chaos siempre encuentra una grieta, un punto de debilidad en el alma humana. Esa grieta se manifestó en la figura de Efialtes, el traidor. La historia lo recuerda como un simple pastor que, por codicia, reveló el sendero oculto que rodeaba las Termópilas. Pero el juramento susurraba a otra historia. Efialtes no fue motivado solo por el oro, fue un canal del Chaos. Su alma, resentida y despreciada, fue el recipiente perfecto para la fuerza primordial. Su traición no fue un accidente, sino una táctica del enemigo. La ambición y el resentimiento, las debilidades que la sociedad espartana había intentado erradicar, habían regresado para asestar el golpe final. Cuando Leónidas supo de la traición, no sintió ira. Sintió una resignación solemne. Comprendió el mensaje del juramento. El sacrificio debía ser total. La prueba no era solo para demostrar que podían luchar, sino que podían morir con un propósito. Los aliados huyeron, y Leónidas les dejó ir. No por piedad, sino porque la tarea final, la de sellar el vórtice de las puertas calientes, solo podía ser completada por las almas puras de los 300. La última batalla fue un ritual de sangre. Los espartanos no se defendieron, se sacrificaron. Se lanzaron contra la horda persa, no para ganar, sino para comprar tiempo. Leónidas, en el centro de la masacre, luchaba no solo con su lanza, sino con su voluntad. Cada golpe, cada aliento, cada gota de sangre derramada era un sello. El juramento de hierro no se rompía. En el momento en que la espada del enemigo le arrebató la vida, Leónidas no gritó un desafío. Su voz, en la lengua de los ancestros, recitó las últimas palabras del ritual, un conjuro final para cerrar el portal del Chaos con su propia muerte. La batalla terminó. Los persas habían ganado el campo. Pasaron por encima de los cuerpos de los 300 espartanos, sin saber que acababan de convertirse en los guardianes involuntarios de un secreto. La lanza rota de Leónidas no era solo un símbolo de la derrota, era el sello, el testigo mudo de un sacrificio que nadie entendía. El alma de las Termópilas no fue la victoria militar, sino la victoria espiritual. El escudo de Grecia no fue la formación de hoplitas, sino la voluntad inquebrantable de 300 hombres que, sabiendo que iban a morir, eligieron hacerlo con un propósito.
Su fama, su leyenda, su heroísmo, todo fue un velo para el mundo, una historia que la gente podía entender. Pero en las sombras, en los salones de los reyes y los éforos, sabían la verdad. Los 300 no habían muerto por la gloria. Habían muerto por la supervivencia del mundo. Habían sellado el chaos, y al hacerlo, habían cumplido el más grande de los juramentos. El escudo, aunque agrietado, había aguantado. Y el mundo, sin saberlo, había sido salvado por un silencio de hierro. Capítulo 6. El espejismo de la gloria. La lanza rota de Leónidas no fue solo el final de una batalla, sino el comienzo de un espejismo. El sacrificio de las Termópilas, que en la intimidad de los éforos y los reyes había sido un ritual sagrado para sellar el chaos, se convirtió para el resto de Grecia en una gesta de heroísmo inigualable. Los espartanos, que habían vivido en la oscuridad de su juramento, de repente se encontraron bañados por la luz cegadora de la gloria. Y en esa luz, la corrupción, el verdadero enemigo que acechaba en las sombras, encontró su entrada. Tras la derrota de los persas, Esparta emergió como el indiscutible escudo y salvador de Grecia. Las ciudades-estado que una vez los habían mirado con sospecha, ahora se postraban ante su disciplina y su valor. Pero la fama es una tentación más sutil y peligrosa que la riqueza. El juramento de hierro, diseñado para proteger un secreto en un mundo de sombras, no tenía defensas contra el orgullo. Los jóvenes espartanos que no habían vivido la agogé con el propósito del juramento, sino con el de la gloria, comenzaron a cuestionar el viejo camino. ¿Por qué negarse a las artes de Atenas, a la riqueza de Corinto, si su sacrificio había probado que eran superiores a todos ellos? El juramento, una vez una verdad terrible, se convirtió en una justificación, un lema para la dominación. El líder espartano Lisandro, un hombre de gran audacia y ambición, se convirtió en el rostro de esta nueva era. No era un rey, pero su poder era superior al de los dos. Él no era un hombre de rituales, sino de política, de poder naval y de estrategia. Para él, el juramento no era una defensa contra el caos, sino una herramienta para controlar a las ciudades griegas. Se propuso una tarea que Esparta nunca antes había buscado, la hegemonía. Y para lograrla, se enfrentó a Atenas, su antítesis. El conflicto con Atenas, conocido como la Guerra del Peloponeso, no era una simple disputa territorial. Era una guerra de principios. Atenas, con su democracia, su filosofía y su arte, era la manifestación de otro tipo de caos, el caos de la individualidad sin control. La libertad de pensamiento, la ambición personal, la riqueza material, todo lo que los espartanos habían sacrificado para forjar su escudo, Atenas lo celebraba. Los espartanos creyeron que, al luchar contra Atenas, seguían el juramento de hierro, pero en realidad, estaban siendo arrastrados por una corriente de ambición que el caos mismo había provocado. El verdadero enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en su propia alma. La guerra fue larga y brutal. El escudo de Esparta, que había repelido al enemigo externo, ahora se autodestruía en una lucha fratricida. Las pérdidas humanas y la necesidad de financiamiento llevaron a los espartanos a aceptar el oro de Persia, un acto que rompía el principio del juramento de no ser corrompidos por la riqueza. Pero el espejismo de la gloria era tan grande que justificaron la traición como un mal menor. Los éforos, los guardianes del juramento, vieron con horror cómo sus jóvenes se convertían en mercenarios, ansiosos por la recompensa material de la guerra. La agogé, que una vez fue una forja de almas, se convirtió en una fábrica de soldados. Un joven espartano, al que llamaremos Aristeo, que había pasado por la agogé y había sobrevivido a la criptia, comenzó a ver las grietas en el escudo. Había visto el corazón del chaos en la cámara subterránea, un objeto que pulsaba con un frío malvado. Su propósito era sellar ese mal, pero ahora sus líderes lo usaban para justificar una guerra de conquista. Aristeo recordaba las palabras del viejo Hilota en la criptia: el caos no es el mal, es la verdad de la que huyeron, y la verdad le golpeó con la fuerza de una lanza. El caos no estaba fuera, el caos se había infiltrado en la mismísima alma de Esparta.
La guerra culminó con una victoria decisiva de Esparta. Lisandro, con la flota espartana, derrotó a la flota ateniense en Egospótamos. Atenas fue obligada a rendirse. Para el mundo, fue la victoria de la disciplina sobre la arrogancia. Pero en la soledad de su tienda, Aristeo vio la verdadera derrota. En lugar de una victoria, sentía un profundo vacío. No había gloria en la ruina de una ciudad que, con todos sus defectos, había buscado la belleza y la verdad. El juramento no había sido honrado, había sido pervertido. Los espartanos, que una vez se habían negado a ser conquistadores, ahora se instalaban como déspotas, estableciendo tiranías en toda Grecia. El corazón del Chaos en Esparta parecía palpitar con una fuerza renovada, no porque el mal estuviera sellado, sino porque ahora tenía un nuevo hogar en el corazón de los propios espartanos. La lanza rota de Leónidas, que una vez fue un símbolo de sacrificio, ahora era un recuerdo lejano. La gloria que habían buscado no era más que un espejismo, una trampa tendida por el enemigo que habían jurado combatir. Esparta había ganado la guerra, pero había perdido su alma. El escudo de hierro se había vuelto quebradizo por la herrumbre de la ambición. Y el verdadero enemigo, el Chaos, solo había sonreído, pues su trabajo acababa de comenzar. Capítulo 7. El fantasma de Epaminondas. El esplendor de la victoria, como el de una antorcha en el viento, fue efímero. Tras la derrota de Atenas, Esparta se bañó en la luz de una gloria que nunca había buscado, y en esa luz, su alma se pudrió. Los jóvenes que regresaron de la guerra ya no eran los mismos. Habían visto las riquezas del mundo, habían saboreado el poder, y la simpleza de la agogé ahora les parecía una reliquia arcaica. Las leyes de Licurgo, una vez la esencia de su ser, se convirtieron en una carga, un lastre de hierro que impedía el vuelo de su ambición. El juramento de hierro se pronunciaba, sí, pero era una cáscara vacía, un eco hueco en un mundo lleno de codicia. El Chaos, que no pudo romper el escudo de Esparta en las Termópilas, lo estaba corroyendo desde dentro. El fin no llegó con un ejército extranjero, sino con un hombre. En la humilde ciudad de Tebas, se alzó un general llamado Epaminondas. A diferencia de los espartanos, que confiaban en su tradición, Epaminondas era un hombre de innovación, de intelecto agudo y de una visión que superaba la de su tiempo. Para los griegos, su genio era una táctica. Pero para el juramento de hierro, era un fantasma. Un hombre que, de alguna manera, sin saberlo, había comprendido la verdadera debilidad de Esparta. No era su número, no era su fuerza, sino su alma. La guerra que se avecinaba no era por el control de Grecia. Era el castigo. El Chaos, al ver que su corrupción había ablandado a Esparta, manipuló los hilos del destino para que el destino de los espartanos se encontrara en el campo de batalla de Leuctra. Los espartanos, sobreconfidentes, marcharon con una arrogancia que nunca antes habían conocido. Sus líderes, ya no los reyes solemnes y silenciosos del pasado, sino generales pomposos y llenos de orgullo, estaban ciegos ante el cambio. Su falange, una vez el muro de almas, era ahora solo una formación de hombres que se creían invencibles. Epaminondas, sin embargo, vio a través de esa fachada. Su genio no era de este mundo. Se había dedicado a estudiar a sus enemigos con la obsesión de un vidente. No buscó su punto débil físico, sino su vulnerabilidad espiritual. Se dio cuenta de que la fuerza de la falange espartana residía en su rigidez, en su invulnerabilidad, pero que esa misma rigidez era su debilidad. Su famosa táctica del orden oblicuo no era solo una innovación militar, era un ataque filosófico. Era un golpe directo al corazón del muro de almas. El choque en Leuctra fue como un cataclismo. Los espartanos, con su formación impenetrable de 8 filas, avanzaron con una confianza ciega. Pero los tebanos no los enfrentaron de frente. Epaminondas había concentrado su falange en un ala de 50 hombres de profundidad. Su avance era un martillo, no un escudo. El impacto no fue un choque de formaciones, sino una embestida frontal que rompió la lanza de hierro de Esparta. Por primera vez en la historia,
la falange espartana se vio no solo detenida, sino rota. Los líderes espartanos cayeron uno por uno. El rey Cleombrotoi, un general arrogante y vanidoso, murió en la primera carga. Los capitanes y los comandantes le siguieron. No era solo la pérdida de líderes, era la pérdida de los guardianes. Cada muerte no era una derrota, sino el fin de una era. Los jóvenes hoplitas, que habían crecido creyendo en su invencibilidad, vieron con horror cómo la lanza de hierro se partía en pedazos. Su entrenamiento, su agogé, su criptia, todo lo que les habían enseñado, se desvanecía ante la cruda realidad de la derrota. En Esparta, la noticia llegó con el peso de una losa de piedra. El silencio no fue de luto, sino de terror. Los éforos, los guardianes del juramento, sabían que la derrota no era militar. Era una señal. El Chaos había encontrado una manera de romper el escudo. Había usado la ambición y la arrogancia de los propios espartanos como arma contra ellos. Y ahora, había enviado a un fantasma, un hombre que no entendía la verdadera naturaleza de la guerra que libraba, pero que, sin saberlo, había actuado como la mano de la venganza. La caída en Leuctra no fue el final de Esparta, pero fue el fin de su alma. La sociedad que había vivido por el juramento de hierro ahora veía sus cimientos agrietados. El mito de su invencibilidad se había roto para siempre. Las generaciones más jóvenes, que habían visto cómo su grandeza se desvanecía en la derrota, comenzaron a cuestionar todo. ¿Para qué servían las leyes de Licurgo si no podían protegerlos? La disciplina, la lealtad, el sacrificio, todo parecía un acto sin sentido. La sociedad se dividió, y la semilla de la discordia, que el Chaos había sembrado, empezó a florecer. Epaminondas, al ver su victoria, no se regodeó. Al contrario. Se dice que se quedó mirando el campo de batalla, con un semblante sombrío. Había roto a los espartanos, había humillado a la que era la mayor potencia militar de Grecia. Pero en el acto de la victoria, había sentido un vacío. Había luchado contra la arrogancia de un imperio, pero no sabía que, al derribarlo, había roto el único escudo que se interponía entre el mundo y la oscuridad. Su victoria fue el fantasma que persiguió a Grecia por el resto de su historia, un recordatorio de que a veces, la mayor gloria es el acto que inadvertidamente desata el caos. La era de los espartanos como los guardianes de Grecia había terminado. Y la oscuridad, que había estado contenida por siglos, ahora era libre de vagar. Capítulo 8. La posesión de una sombra. El fantasma de Epaminondas, con su orden oblicuo, había destrozado la falange espartana en Leuctra. Pero la derrota en el campo de batalla no fue el golpe mortal. El verdadero final de Esparta fue un proceso silencioso, una putrefacción interna que se extendió desde el corazón de su sociedad hasta su alma. Con el juramento de hierro roto y el escudo hecho pedazos, la ciudad que se había negado a sí misma durante siglos se vio libre para sucumbir a las mismas tentaciones que había combatido en el mundo. La ciudad fue poseída por una sombra, y esa sombra era el Chaos mismo. En los años que siguieron a la derrota, las leyes de Licurgo se desmoronaron. La riqueza, una vez despreciada, se convirtió en la nueva divinidad. El oro y la plata, introducidos por los generales triunfadores de la guerra del Peloponeso, corroían los lazos de hermandad. La sisitia, las comidas comunitarias que habían sido el centro de la vida social y la igualdad, se convirtieron en un lugar de amargura. Los ricos comían alimentos de lujo traídos de Asia Menor, mientras los pobres se contentaban con la misma papilla de siempre. La brecha entre los ciudadanos se ensanchó, y la unidad de los homoioi, los iguales, se fracturó para siempre. La tierra, que había sido distribuida por Licurgo para que todos tuvieran una parte igual, fue comprada y vendida, concentrándose en las manos de una élite. Los ciudadanos, que habían vivido una vida de escasez y disciplina, ahora eran tan pocos que apenas podían formar un ejército. La población de hoplitas, una vez la fuerza más temida de Grecia, se redujo a un puñado de hombres, desmoralizados y desorientados. La sombra de la posesión no era un demonio, sino una enfermedad del alma,
una plaga de egoísmo que se extendía como el musgo en las ruinas. Los reyes, una vez los guardianes del juramento, eran figuras patéticas y desesperadas. Veían la corrupción, sentían la enfermedad, pero sus advertencias caían en oídos sordos. Eran los únicos que sabían la verdad, que la decadencia moral y social no era la causa de su caída, sino un síntoma. El Chaos, al no poder romper el escudo de hierro con la fuerza bruta, lo había debilitado con el veneno de la tentación. Y ahora, se regocijaba en la desintegración de lo que una vez fue una fuerza inquebrantable. El corazón del Chaos, la roca sagrada en el santuario subterráneo, ya no era un objeto que contenía el mal. Se había convertido en un espejo que reflejaba el vacío de las almas espartanas. El rito de la Agogé, que había forjado a los guerreros más letales de la antigüedad, fue el siguiente en caer. Las nuevas generaciones, criadas en una cultura de lujo y vanidad, se negaron a someterse a la brutalidad del entrenamiento. Veían la privación como una reliquia del pasado, una tradición bárbara que ya no tenía sentido. Los éforos, los guardianes del juramento, intentaron resistir. Intentaron revivir la disciplina, recordar a los jóvenes su propósito. Pero sus palabras eran como un eco en un desierto. La sombra de la posesión había borrado el recuerdo del miedo y del deber. El escudo, que había sido construido con dolor y sacrificio, fue desmantelado por la indolencia y la complacencia. Incluso la criptia, la purga de las sombras, cesó. Los jóvenes ya no querían aventurarse en la oscuridad para cazar a los ilotas. La idea les parecía arcaica y sin sentido. Los ilotas, que habían vivido bajo el terror de la caza, ahora se agitaban con un nuevo tipo de energía. Ya no era el dolor y la represión lo que los impulsaba, sino la venganza. Al ver la debilidad de sus antiguos amos, se alzaron en una revuelta masiva, no solo por la libertad, sino por la aniquilación de sus opresores. Los espartanos, que una vez los habían contenido con un silencio de hierro, ahora estaban indefensos. La sombra de la posesión había cambiado al cazador por la presa. En medio de la anarquía, un joven llamado Cleómenes, descendiente de los reyes, fue uno de los pocos que aún sentía el peso del juramento. No era un guerrero, sino un intelectual. Se había dedicado a estudiar los viejos pergaminos, los mitos que hablaban del Licurgo y el Chaos. Él vio lo que los demás no veían, que la corrupción y la decadencia no eran la caída de un imperio, sino la manifestación de una posesión. Su sociedad no estaba muriendo. Estaba siendo consumida por la fuerza que habían jurado combatir. Con el alma de Esparta corroída, la ciudad se volvió un fantasma de sí misma. Las Termópilas se convirtieron en un recuerdo distante y glorioso, un mito conveniente que la gente contaba para olvidar la miseria de su presente. La ciudad que había sido un escudo para el mundo, ahora se había convertido en un anfitrión para la oscuridad. La posesión era completa. La sombra había encontrado un hogar en el corazón de la que una vez fue la civilización más disciplinada de la tierra. El escudo ya no existía. Y el mundo, sin saberlo, había quedado expuesto a las fuerzas que los espartanos habían jurado contener. El escenario estaba listo para el último acto de la tragedia. El fin no llegaría con una batalla, sino con un silencio. Capítulo 9. La leyenda silenciosa. El fin de Esparta no llegó con el estruendo de un ejército, ni con el sacrificio heroico de una última batalla. Llegó con un lamento, con el susurro del viento sobre las calles vacías y el silencio de un pueblo que había perdido su propósito. Tras la derrota en Leuctra y la posterior anarquía, la ciudad, una vez el inexpugnable escudo de Grecia, se convirtió en una sombra de sí misma. Las Termópilas se volvieron una memoria gloriosa y distante, un mito conveniente para un pueblo que ya no tenía en qué creer. Los ejércitos de Macedonia y, más tarde, los de Roma, no tuvieron que luchar contra Esparta, simplemente la marcharon, pasando por un fantasma de lo que una vez fue. La ciudad, consumida por el caos que se había infiltrado, ya no se defendía. La posesión era completa. En medio del colapso, un último éforo, un anciano de rostro surcado por los años y los secretos, presenció el final.
Su nombre era Caronte, un nombre que significaba el que guía las almas de los muertos. Él era el último guardián del juramento de hierro. Sabía que la destrucción de Esparta no era un fracaso, sino un acto necesario. El escudo de carne y hueso se había corrompido, y para que el juramento de hierro sobreviviera, debía ser abandonado. El juramento no era de la ciudad, sino de la idea. En la noche del asedio final, cuando las antorchas de los soldados invasores brillaban en las colinas de Laconia, Caronte y un puñado de espartanos que aún no habían sucumbido al egoísmo se reunieron en el santuario subterráneo. Eran los últimos iguales, los últimos que habían visto el dolor de la Criptia y que no habían olvidado su propósito. No llevaban armas de guerra, sino los objetos de su deber. Caronte levantó con reverencia el corazón del Chaos, la roca oscura que había sido la razón de ser de Esparta por siglos. Su frío no era el de una tumba, sino el de una verdad inmutable. El joven Cleómenes, el intelectual que había visto la posesión, los guió. No era un guerrero, sino un sabio. Había dedicado su vida a los pergaminos ancestrales, a la verdad que se escondía detrás de la leyenda. Había comprendido que la fuerza de Esparta no estaba en su lanza, sino en la convicción de su alma. Y la convicción solo podía ser mantenida por aquellos que estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Su huida de la ciudad fue un acto silencioso, una desaparición. Se movieron como fantasmas por las calles, evitando el conflicto, dejando que su ciudad muriera. Su único objetivo era llegar al corazón de las montañas de Laconia, el mismo lugar donde una vez se habían cazado las sombras. Ahora, ellos mismos se convertirían en las sombras, en la leyenda silenciosa que sobreviviría a la muerte de su imperio. La montaña era su santuario, pero el camino no estaba libre de peligros. La avaricia, la última manifestación del Chaos en sus almas, hizo su última jugada. Uno de los espartanos del grupo, tentado por el poder que emanaba del corazón del Chaos, intentó traicionar a sus hermanos. Vio en la roca no un mal a ser contenido, sino una herramienta para la dominación. El juramento, que una vez fue un sello, se había convertido en una grieta. Pero Caronte, el anciano Éforo, lo había visto todo. No lo mató. Con la sabiduría de un sabio y la tristeza de un padre, lo encarceló, no con grilletes, sino con las palabras de su propio juramento. Le recordó que el poder solo corrompía a aquellos que no estaban preparados para soportarlo. Y con ese acto, la última manifestación del Chaos fue sellada, al menos por ahora. En el corazón de la montaña, en una cueva secreta, el anciano Caronte miró a Cleómenes. Sus ojos, que habían visto siglos de historia, ahora brillaban con una luz de resignación. Entregó a Cleómenes el corazón del Chaos y los antiguos pergaminos que explicaban el origen del juramento. La ciudad ha muerto, joven Cleómenes, dijo el anciano con una voz que era un susurro. El escudo que construimos se rompió por la vanidad. Pero la misión no ha terminado. Ahora somos los guardianes de una leyenda. Ya no seremos los espartanos de la guerra, sino los espartanos de la sombra. El mundo nos olvidará, y eso está bien. Solo en el silencio podemos vigilar. El Chaos siempre encuentra una forma de regresar. Y cuando lo haga, la humanidad necesitará un escudo de nuevo. Con esas palabras, Caronte se desvaneció en el aire. No murió. Simplemente, su alma se unió al juramento, su esencia se convirtió en parte del secreto. Cleómenes, ahora el último guardián, se quedó solo, con el peso de la historia sobre sus hombros. Los espartanos no habían desaparecido. Se habían convertido en un mito, en una sombra. La leyenda de su grandeza se contaría por generaciones, pero la verdad de su sacrificio permanecería oculta. El capítulo finalizó con Cleómenes y su pequeña hermandad desapareciendo en la inmensidad de las montañas, observando el mundo desde la distancia. La leyenda de los espartanos había trascendido la carne y la sangre. Ahora eran un rumor en el viento, un susurro en los mitos, una lanza rota que se encontraba en el corazón de la historia, una leyenda silenciosa que esperaba el día en que su deber volvería a ser necesario. Capítulo 10.
El destino de la lanza rota. El polvo del tiempo se asentó sobre las ruinas de Esparta, transformándola de un temor viviente en una leyenda. Los siglos pasaron. Las columnas se desmoronaron, las paredes cayeron, y las barracas de la Agogé se convirtieron en montículos de tierra. El mundo, bajo el yugo de una nueva fuerza, el vasto y ambicioso imperio romano, recordaba a los espartanos no por su juramento, sino por su valentía. Eran el símbolo de la disciplina inquebrantable, los héroes de las Termópilas, los últimos de una raza de gigantes. Pero esa era la historia para los niños, la versión limpia y glorificada de un sacrificio que nadie entendía. En el corazón de las montañas de Laconia, la leyenda no había muerto. Era una llama que ardía en la oscuridad. El pequeño grupo de guardianes, descendientes de Cleómenes, vivía en cuevas y aldeas ocultas. Habían abandonado la guerra y el dominio para abrazar el deber silencioso de la vigilancia. Su vida era de frugalidad, estudio y meditación. Ya no eran guerreros, sino monjes del Chaos, los últimos sacerdotes de un credo olvidado. Pasaban sus días estudiando los pergaminos ancestrales, sintiendo el pulso gélido del corazón del Chaos y esperando. Su misión ya no era luchar, sino estar preparados. El Chaos, como había predicho la profecía, había cambiado de forma. Ya no se manifestaba como una horda de bárbaros o la ambición de un solo rey. Ahora era una fuerza más sutil y poderosa. Era el Chaos de la orden desmedida, la ambición de un imperio que buscaba someter al mundo bajo una sola ley, una sola voluntad. Los romanos, con su brillante ingeniería, sus vastas legiones y su pragmatismo, eran el nuevo vehículo de la oscuridad. Eran el epítome del poder sin un propósito espiritual, una fuerza que no se preocupaba por el alma de las naciones, sino solo por su conquista. Y en esa conquista, la esencia de la humanidad, el libre albedrío y la espiritualidad, se perdía. Un día, un general romano, un hombre de vasta cultura y una mente filosófica, se aventuró en las ruinas de Esparta. Su nombre era Lucio, y no buscaba gloria, sino conocimiento. Mientras exploraba los restos del santuario subterráneo, sus hombres descubrieron un pasaje secreto que conducía a las montañas. Siguió el camino y, sin saberlo, se encontró con Cleómenes, el último descendiente de los guardianes. El encuentro no fue de espada y escudo, sino de mente a mente. Cleómenes le ofreció a Lucio un sorbo de agua y un plato de higos secos, y luego, con la voz tranquila y pesada de sus ancestros, le contó la verdad. Le habló del juramento de hierro, del Chaos y del verdadero propósito de Esparta. Le explicó que la grandeza de su pueblo no había estado en su poder militar, sino en su voluntad de sacrificio. Le contó cómo su sociedad había sido construida como un escudo para proteger al mundo de una fuerza que amenazaba con devorar la luz. Le reveló que la batalla de las Termópilas no había sido una guerra, sino un ritual, un sello de sangre para contener el mal. Lucio, el hombre de la razón, escuchó, y en la quietud de la cueva, sintió por primera vez en su vida un miedo que no venía de una legión enemiga. Sintió la fría verdad del juramento. Cleómenes le mostró el corazón del Chaos, una roca que pulsaba con un frío malvado, y luego, con un gesto final, le mostró el símbolo de su misión, la lanza rota de Leónidas. No era la de la historia, sino la original, un objeto simple, sin adornos, cuyo mango de madera estaba astillado y su punta de hierro oxidada. La lanza se rompió, dijo Cleómenes, no por la fuerza de un enemigo, sino porque cumplió su propósito. No fue un arma de guerra, sino un instrumento para la salvación. Fue el precio que pagamos para sellar el caos. Lucio, abrumado por la revelación, no sabía qué pensar. Había pasado su vida luchando por el imperio, creyendo en su virtud, y ahora se le revelaba que su orden no era más que otra manifestación del mal que los espartanos habían jurado contener. Cleómenes, viendo la duda en su alma, le hizo una última oferta, la más importante de todas. No le pidió que se uniera a él, sino que se convirtiera en un nuevo guardián. El juramento de hierro no es de Esparta, sino de la humanidad, susurró Cleómenes. El escudo que construimos se ha roto, pero el deber es eterno. Toma este conocimiento.
Sé un guardián en tu propio mundo. No con la espada, sino con la sabiduría. El caos siempre regresa, y la única defensa es la vigilancia. La leyenda espartana se ha convertido en un fantasma, una advertencia para aquellos que tienen la sabiduría para ver. El destino de la lanza rota no fue el olvido, sino el de ser un faro para los próximos guardianes. Lucio regresó a Roma, no como un conquistador, sino como un portador de un secreto terrible. Se convirtió en el primer guardián no espartano, el primero de una nueva estirpe de defensores silenciosos. La leyenda de los espartanos se quedó en los libros de historia, un cuento de heroísmo y tragedia. Pero su verdadero legado, el juramento de hierro, continuó en las sombras, transmitido de generación en generación, esperando el día en que el caos volvería a levantarse, y una vez más, la humanidad necesitaría su escudo. El destino de la lanza rota no era un final, sino un comienzo. Reflexión final. La historia nos cuenta que Esparta fue un escudo de disciplina forjado en la guerra, un mito de heroísmo que culminó en la grandeza y el sacrificio de las Termópilas. Pero nosotros, que hemos viajado a través de sus secretos, sabemos que su verdad era más profunda y más oscura. Esparta no fue un imperio, sino un juramento. No buscaban la gloria, sino la contención de un mal primordial que acechaba en las sombras. Su disciplina, su laconismo y la brutalidad de la Agogé no fueron por ambición, sino por un propósito sagrado: construir un escudo perfecto, una armadura de hierro que pudiera soportar la corrupción del caos. Sin embargo, en el espejismo de la victoria, el escudo se agrietó. El veneno de la ambición, que no pudo romperlos en batalla, los corrompió desde dentro. La lanza rota de Leónidas no fue un símbolo de la derrota, sino de un sacrificio que, aunque exitoso, fue trágicamente en vano. El caos que sellaron en las Termópilas encontró una entrada en el corazón de los propios espartanos, transformando a los guardianes en sus propias víctimas. Pero la historia de Esparta no termina con su caída. Tras el colapso, unos pocos valientes comprendieron que la misión era más grande que la ciudad. Se convirtieron en una leyenda silenciosa, una hermandad de la sombra que se negó a sucumbir. Desaparecieron en las montañas, custodiando los pergaminos olvidados y el corazón del caos, transformando su juramento de un pacto de hierro a una herencia de sabiduría. Esparta nos enseña una lección eterna: los mayores enemigos de la humanidad no son los ejércitos que marchan contra nuestras puertas, sino la oscuridad que reside en el corazón de los hombres, el orgullo, la ambición desmedida y la sed de poder. Un escudo, por más fuerte que sea, es inútil si la amenaza viene desde dentro. Quizás, en cada era, en cada civilización que se alza y cae, hay una lanza rota. Un grupo de hombres y mujeres que, en silencio, asumen la carga de un juramento ancestral, listos para ser el escudo que el mundo no sabe que necesita. Porque la batalla contra el caos no termina con el fin de una civilización, sino que se libra eternamente, en las sombras. Y el eco de la lanza rota nos recuerda que, a veces, la mayor victoria no es la que se celebra, sino la que se esconde.